Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino desde la Asociación Gente para Servir. También invitándoles para que continuemos en la lectura de la Biblia en un año. Hoy, julio 10, el Salmo del 22 al 24 y Hechos capítulo 16 desde el versículo 1 al versículo 15. En Hechos 16:25 hay un versículo que es importante que lo tengamos presente. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En este pasaje de Hechos es importante que recordemos cómo la salvación de nuestro Señor Jesucristo empezó a darse a conocer a través de hombres llenos del Espíritu Santo. Recordemos también a Esteban, que hacía parte de sus servidores y que fue como la primicia de ese sacrificio para que la extensión de la palabra del Señor, de la salvación que viene a través de Jesucristo, llegara a nuestras vidas. La situación de Esteban, cuando fue apedreado como ejemplo para los cristianos, de alguna manera dejaba ver la intención de las autoridades religiosas de aquel momento para detener ese mensaje de salvación que se estaba extendiendo en el nombre de Jesucristo. Después de la muerte de Esteban empieza una persecución que genera la gran dispersión de la iglesia y el mensaje de Cristo, al contrario, se extiende a diferentes ciudades, y una ciudad de esas pues era que era cerca a Jerusalén, era Samaria. Después de todos estos hechos, eh, como tal, nos narra la palabra de Dios que, que bueno, que Pablo viene a ser otro hombre que se levanta en su momento, ese religioso radical que en el camino conoce a Jesucristo, camino a Damasco. Y Pablo y su equipo hacen después 3 viajes misioneros en los que fundan 9 iglesias y entrenan líderes durante 9 años. Cuando leemos el capítulo 16, podemos reconocer, por supuesto, pues todo este fenómeno de evangelización que para hoy ha sido de bendición, porque nosotros somos el resultado del sacrificio de muchos siervos, pero en medio de esos sacrificios, en medio de esas situaciones adversas, podemos seguir viendo el poder de la alabanza, el poder de la oración. Aquí nos encontramos con Pablo, con Silas, que estaban en una gran aflicción después de ser azotados, encarcelados por llevar eh, la palabra de Dios, la salvación y la liberación a una joven que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué generó esto? Generó un alboroto pues de tal dimensión que terminaron en un calabozo, y expresa, cuando ustedes se acercan a esta lectura, expresa que es uno de los calabozos más profundos, pero no solamente los metieron en el calabozo más profundo que había, sino también que sus pies fueron amarrados con cepo. El cepo es un artefacto diseñado para inmovilizar y torturar. Es decir, que cada paso que ellos daban, por muy pequeño que fueran, eh, iba a estar cargado de dolor. Estaban bloqueados, estaban atornillados literalmente en el piso, porque eso lo dice Hechos 16 del 23 al 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Entonces, bueno, en esta primera parte, recordemos siempre en medio de las situaciones más adversas la importancia de la alabanza, de la adoración, pero también hagamos memoria de cuántos siervos de Dios que están hoy en situaciones difíciles, que están viviendo, eh, de pronto físicamente no, pero sí emocional
y espiritualmente. Y también puede haber una condición física en una enfermedad. Hay muchos siervos de Dios que están enfermos, que están bajo prisiones, que están estancados, que están en condiciones que no les permiten anunciar el evangelio. Pablo y Silas nos dan la respuesta, no solamente para que oremos por esos siervos, sino también para que nosotros, cuando nos sintamos estancados, limitados, podamos experimentar liberación y poder, y es la alabanza. La alabanza hace temblar los cimientos de las cárceles, abre las puertas, rompe cadenas que están atadas, que nos están atando a toda forma de aflicción. Entonces, en primera instancia, hacer entonces referencia a este pasaje, a este capítulo, Hechos 16:31, de hecho dice, levántate y no permitas que las prisiones de la ira y el dolor te estanquen. Y es como una aplicación que nos deja Hechos 16:31 para que lo tengamos presente, porque dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, van a poder encontrarse con una narración tan extraordinaria después de esa alabanza, después de esos signos que ellos cantaron, que lo que hicieron fue llevar salvación a una familia, salvación al carcelero. Ellos fueron testigos, Pablo y Silas, de cómo se rompieron las cadenas, de cómo se abrieron las puertas que el enemigo pues había preparado para ellos, como a través de la alabanza y la oración. Y ya nos encontramos de nuevo con los salmos. Hemos venido haciendo un recorrido, una lectura juiciosa. Les invitamos para que no dejen de hacerlo ya hoy hasta el Salmo 24 para esta fecha, es la invitación que tengamos leído y que, bueno, sigamos en la tarea de estar viendo todas las enseñanzas y todas las verdades espirituales que nos dejan estos salmos. Cuando nos acercamos al Salmo eh, capítulo 21, por ejemplo, es como si estuviéramos mm, extendiendo esos beneficios que trae el confiar en Dios. El Salmo 21, versículo 13 nos dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Bien como en esta línea y en este momento el Señor sí nos está invitando a la alabanza, sí nos está invitando a desarrollar este principio espiritual, esta verdad espiritual que nos lleva a tener esperanza, que nos lleva a confiar y que de alguna manera es la llave que abre la puerta al gozo, a esa felicidad que procede del Señor, que no procede de las circunstancias, que no procede de una persona. Y de hecho, eso es lo que dice el Salmo. Cantaremos y alabaremos. Esa es la expresión de aquellos que tienen la esperanza viva al poner sus ojos en Jesucristo, sus ojos en el propósito de Dios, porque este es el verdadero camino que nos lleva a recorrer esa, esa victoria y ese camino de bendición, de plenitud y gozo. Los beneficios de confiar en el Señor son innumerables. Este salmo lo sigue mostrando. En el versículo del 1 al 2 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Esta es la respuesta a propósito que viene después del Salmo 20, una oración pidiendo victoria. Y en el Salmo 21, David alaba al Señor precisamente porque vino la respuesta que él esperaba, vino a su corazón la certeza de lo que el Señor tenía para él. David está allí hablando de él en tercera persona y de los resultados de confiar en Dios siendo ya rey. Pero todos sabemos que David no nació en una cuna real. Él era pastor de ovejas y se caracterizó por ser el más pequeño de toda su familia, no solamente en lo físico, sino que también, eh, bueno, en cuanto a su labor, en cuanto a su oficio. Recordemos que los hermanos de David eran soldados, eran guerreros, y él, pues, era pastor y también el encargado de llevar el alimento a sus hermanos. Sin embargo, el corazón del rey para este tiempo es el mismo corazón del pastor. Y el corazón de David
podía reconocer el poder de Dios, no reconocía su poder. El corazón de David era el corazón con el que enfrentó al oso y al león. Era el corazón con el que había peleado con Goliat, con el que había también tenido victorias al enfrentar ejércitos. Pero el gozo de David era el resultado definitivamente de confiar en el Señor. Estaba convencido no de sus fuerzas, no de sus capacidades, sino del poder del Altísimo. Recordemos que primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo le desecho, porque no es, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. Y aquí entonces partamos de lo que trae la alabanza, la oración, la búsqueda del Señor en nuestra vida. Y ya no dejamos de estar gozosos porque nos sentimos fuertes, saludables, poderosos, hermosos, vigorosos, ¿no? Nuestro gozo empieza a proceder de una fuente suprema que no está en esta tierra, está en el Señor. El Salmo 21, del 3 al 4 dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. David, yo creo que nunca esperó encontrarse en su camino con una corona, con un reino. Él nació, creció siendo pastor y tenía pues una tradición en su familia y esa tradición le marcaba lo que él debía hacer durante su vida, ¿sí? Pero su corazón de alguna manera le permitió ver cómo el Rey del cielo, el Padre Celestial, le concedió un reino aquí en la tierra. David no decidió ser rey, pero tampoco eligió ser pastor cuando nació. Él solo obedeció la instrucción de su padre Isaí, de aquel que le mandaba, vaya, cuide ovejas, vaya, llévele la comida a su papá. Pero él no se quejó de su condición, él amó, él valoró lo que sus padres le dieron, lo que le ponían a hacer. Hizo con empeño su trabajo, entregando siempre su vida al Eterno, confiando su vida al Señor. David fue pleno y se realizó en su condición de pastor. Y lo hizo muy bien porque sabíamos que por lo que le expresó posteriormente, él por una oveja peleaba con el oso y el león. Y en su condición de rey también aprendió a que la plenitud no proviene de un cargo, a que la realización no proviene de una profesión, porque muchas aflicciones se encontró en todo este proceso. David, para que fuera coronado, vivió persecución y vivió una formación muy grande en el desierto. Pero él encontró ese lugar de plenitud y de gozo donde en la presencia del Señor. Sabía que su condición terrenal jamás podía afectar esa relación, esa posición en los cielos. Propósito, Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestro mejor lugar, nuestra mejor posición es el Señor Jesucristo. Y el Salmo 21, del 5 al 7 dice, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Recordemos entonces que existen dos personas en el mundo, las que viven bendición y las que viven maldición. Confiar en Dios siempre nos dejará ver su bondad y su benevolencia. Ver la gloria de Dios no es tener fama, poder, riqueza, es poder reconocer la bondad del Eterno en nuestras vidas, en nuestra familia. La alegría que nos ofrece el mundo es pasajera, pero el gozo y la plenitud del Señor en su presencia es eterna. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 21. También de allí podemos pasar al Salmo 23, que sigue siendo una oración extraordinaria, pero hablando de David, que era pastor de ovejas, de alguna manera, él sí que pudo entender esta, esta oración, este cántico, porque los salmos son cánticos,
Y dice el Salmo 23 que tanto lo conocemos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En una versión más antigua, la traducción de este versículo, o más bien el sentido de este versículo es: el Señor es mi pastor y nunca me faltará, nunca me faltará. Muchos no saben cómo relacionarse con Dios, pero la Biblia nos enseña muchas formas eh, de cómo poder tener conexión con Él. En la inmensidad de la grandeza de nuestro Señor y en su majestad, al ser el soberano, el Rey del universo, es, es extraordinario el hecho de saber que Él toma condición de un humilde pastor para cuidar de nosotros. Y así el mismo Señor Jesucristo se presentó para guiarnos hacia el Padre. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino al Padre, porque el Señor Jesucristo trae verdades y esos principios espirituales que nos revelan cómo acercarnos al Padre. Y Él dice: Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Ahora, cuando se trata de ver al buen pastor, sí, también es importante tener presente que tenemos que vernos como ovejas, porque ese cuidado, esa compañía de Dios como pastor en nuestra vida se va a dar en la medida en que yo me vea como su oveja, en que nos veamos como sus ovejas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces ya nos queda claro que no es simplemente decir creo en Dios, que no es simplemente tener como eh, esas acciones que le dicen a nuestra conciencia: cállate ya, ya buscaste a Dios, es suficiente por hoy. No, cuando el salmista afirma que nunca, nunca le faltará, se refiere a una relación estrecha, cercana, permanente con su pastor. Es esa dependencia con el Padre que nunca le faltará. Y esa presencia del Señor nunca nos faltará. Y veamos por qué. O sea, ¿qué implica esto? Que nunca nos faltará su presencia, porque no es simplemente un dicho aislado, no es una experiencia que yo puedo vivir. ¿Cómo? A través de esa guía del pastor. Porque lo primero que hace esa relación de dependencia con el pastor es que con el buen pastor, con el mega pastor, es que Él me va a guiar por caminos de paz. Eso lo dice el Salmo 23, versículo del 2 al 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La paz se experimenta solo cuando hay justicia. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. A través de Jesús, el Padre que está en los cielos se presenta entonces como ese buen pastor que trae a nuestra vida la paz, pero es la paz que sobrepasa el entendimiento. Solo Él puede llevarnos a experimentar el descanso en nuestro cuerpo, ¿sí? El descanso que nuestro cuerpo necesita, el reposo que nuestro espíritu anhela, el confort que nuestra alma está buscando, el bienestar que necesitamos. Oír a Dios y seguirlo como una oveja a su pastor es la única forma para vivir en paz, porque la violencia de la sociedad es el reflejo de almas llenas de conflictos, de cuerpos afligidos, de espíritus vacíos. Solo Jesús puede traer a nuestra vida la paz que tanto necesitamos. Oigamos su voz, sigámoslo en la certeza que su camino no es el mejor, es el único para nuestra salvación. Es el único para tener una verdadera esperanza y una verdadera confianza. Es el único para que encontremos la luz en medio de tanta oscuridad y tiniebla. Porque dice entonces el salmista: Jehová es mi pastor y nunca me faltará. Bueno, porque no nos faltará la guía, no le faltará ese cuidado hacia el camino de paz, sino que también nunca faltará su vara y su callado. El versículo 4 y 5 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Si no nos disponemos a ser ovejas de Dios, van a prevalecer
unos sentimientos en nuestro interior, unos sentimientos que van a determinar nuestra vida: el miedo, el desánimo, la frustración. Pero cuando cultivamos una relación con el buen pastor, se pueden superar estos conflictos, y aunque el miedo, el desánimo y la frustración no desaparezcan, lo que ocurre es que no van a determinar mi vida, no van a determinar lo que, lo que yo debo hacer, lo que debo decir, lo que debo decidir. Será esa vara, será ese callado que me van a permitir mantenerme en ese camino. El miedo y el desánimo, de alguna manera, el pastor lo puede percibir en su oveja. Y para la oveja que decide oír a su pastor, que decide seguir a su pastor, aunque se siga manifestando en su interior esos sentimientos, pues por supuesto, esos sentimientos no van a tomar el control. Hoy es el día para ser guiados por la vara, por el callado del Señor, para que nos sujetemos a su amor, para que no sea el temor tomando el control. Es necesario esforzarnos, levantarnos para seguir la instrucción del buen pastor, volvernos a llenar de fe, de esperanza y amor, que es lo que es la contraparte de esos sentimientos. Estos sentimientos provienen del alma, pero la fe, el amor y la esperanza vienen del espíritu. Cuando dice Él ungirá, dice que Él ungirá nuestra cabeza, que indica, sino que el poder de su espíritu va a venir a tomar el control y nos va a dar sabiduría a causa de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? En nuestra vida, a pesar de las situaciones más oscuras, la luz del Señor, la luz del pastor va a venir a disipar toda tiniebla. Y el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La angustia, la soledad también son otros sentimientos que acompañan al que no tiene a Dios como su buen pastor. Si Dios nos ha concedido vida en este día, si estamos soberanamente meditando sobre el Salmo 23 ya desde otra perspectiva, mucho más profundo, más allá del Salmo que teníamos abierto en nuestra casa, porque nos parecía muy bonito, pero es que más que bonito, es la clave para que no estemos perdidos ni sumergidos en esos sentimientos que nos están condicionando a malas decisiones, a esos sentimientos que no nos permiten volver a levantar la cabeza con esperanza, que nos están culpando, que nos están llevando a retroceder o que nos están estancando. Esos son los cepos emocionales que nos tienen limitados. Si Dios soberanamente nos ha puesto a estudiar acerca de estos pasajes con la guía de su Espíritu Santo, es porque el Señor está hablando a nuestro corazón. Es seguro que Él quiere intervenir en medio de la angustia, en medio de la soledad. Lo que sea que usted esté viviendo hoy, está escuchando esta meditación. Y si usted está atento, si usted no está dormido, si usted no está entretenido, el Señor quiere hacerle una invitación conforme a lo que está en el Salmo 23. No recorras este valle de muerte y desolación sin mí. Estoy dispuesto a ser tu pastor. Mi bien y mi misericordia te acompañarán todos los días de tu vida, y en mi casa morarás por largos días, dice el Señor. Ya no sigas llamando soledad mi compañía, ya no maldigas el don que he puesto en ti, no sigas mirando a quien no te va a dar vida, a quien no te va a dar alimento. Tampoco te mires a ti, ni mires a otros. Mírame a mí, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Peleo por ti, peleo en medio de tus enemigos. Yo estoy contigo, dice el Señor. Vamos a orar. Con gratitud, Señor, venimos ante ti por la vida, por la salud, por el corazón que hoy
se inclinó a ti, Señor, porque el corazón que es engañoso, el corazón que es perezoso, hoy atento a tu palabra, atento al escrito está. Este corazón, Señor, se ha inclinado a tu palabra para buscar la luz que en verdad puede guiarme, que en verdad me lleva al camino de bendición. Y hoy puedo entenderla con certeza, el poder que trae la alabanza. Dígale, Señor, cómo en medio de tanta angustia, de tanto dolor, estos siervos tuyos me dejan la marca del poder que trae el cantar en medio de la aflicción. Esto es sacrificio de alabanza. A veces me siento limitado en anunciar tu palabra, tu verdad. Por eso puedo reconocer que si hay cadenas que me están atando, si hay prisiones que me están limitando, si sé que hay un ataque al propósito de que sea anunciada tu verdad a través de mi vida. Claro que sí, pero hoy entiendo que todo propósito que busque de parte de las tinieblas anularme en el llamado que tú me has dado, pues va a ser derrotado a través de la alabanza, a través de la exaltación, a través de de todos estos mensajes que trae Hechos de los Apóstoles a mi vida, puedo entender que están las llaves para la libertad y la salvación de muchos de los que esperan en ti. Hoy, Señor, puedo acercarme a la verdad de los salmos para que pueda hacer una oración conveniente. Primero, Señor, reconociendo que esta enseñanza está reservada para mi vida en este día, porque la pude oír, la pude recibir. Y hoy que puedo abrir mis ojos y contemplar tu grandeza, Señor, que puedo confiar en que tú harás en mí más allá de lo que puedo imaginar. Y así como David se encontró con una corona en el camino que recorrió de tu mano, Señor, sé que tú también tienes un propósito para mí, un plan para vivir conforme a tu voluntad, porque por eso me diste vida, salud y un corazón para buscarte en este día. En tus manos yo pongo, Señor, este día. En tus manos pongo a mi familia. En tus manos pongo, Señor, mi ciudad, mi país. En tus manos, Señor, coloco toda situación que me está angustiando, que me está preocupando. Hoy me vuelvo a ti como la oveja, Señor, que se dispone a oír y a seguir la voz de su pastor. Pongo mis ojos en ti y me quedo bajo la guía y la dirección de tu vara, tu callado, porque quiero vivir y recorrer el camino que me indiques en este día. Hoy lo inicio, Señor, escuchando tu voz para que me guíes por caminos de paz y para que me guíes en tu bien y en tu misericordia durante cada jornada de hoy. En tus manos, Señor, me pongo y bendigo tu nombre y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.